elemento de seccionamiento, Protección. elemento de Protección. control, y elemento de protección y la carga, el motor, ¿verdad? Ya, entonces, creo que está claro esa parte, ¿no? Porque es generalmente a la base que hemos hecho varias cosas. Luego, la inversión de giro. ¿Qué tenemos en la inversión de giro? Lo mismo, solo que un contacto auxiliar, o un contacto 2, ¿verdad? Un KM2. ¿Qué nos garantiza? Invertir el sentido de giro. ¿Cómo invertimos el sentido de giro, Pablo? Cambiando 2 de las 3 fases de alimentación, ¿verdad? Ya, entonces, es lo que produce el cambio en el sentido del flujo, ¿verdad? Entonces, si el flujo está girando a este lado, con, qué sé yo, con la línea 1, 2 y 3, si aquí inviertes el sentido de giro, ya esto es 3, 2, 1, digamos. O sea, solo que como que lo inviertes así, nada más. Y eso es lo que te va a ganar el inversión de giro. Bien, después, hasta ahí claro, arranque directo de inversión de giro, ¿no? Recordándonos. Sí. Ya. Ahora pasaremos al arranque delta estrella, ¿verdad? Delta estrella. Bueno, estrella delta, como quieras ver. Este arranque, ¿qué nos garantiza? ¿Qué nos garantiza? ¿Por qué hacemos un arranque delta estrella? Para reducir la corriente de arranque. corriente. En el arranque directo, ¿cuánto era la corriente de arranque? 100%. No, corriente de arranque. Una cosa es voltaje y otra cosa es corriente. De 10 a 8 veces. 6 veces. De 5 o 6, como dicen, de 5 a 8 veces la corriente nominal, ¿ves? O sea, tenemos una curva de arranque así, ¿no ves? Este valor llega a ser alto, la corriente, ¿no ves? En este caso, esta corriente es peligrosa, ¿no ves? Porque puede calentar el motor. ¿Está bien? Hay otro más. El tuco. No puede ser. El tuco se así, ¿ya? Entonces, con eso claro, la corriente de arranque se dispara, ¿no? Entonces llega a ser un valor de 5 a 8 veces la corriente nominal. Esta es la corriente en arranque. Esta corriente es instantánea. Eso también han debido notar en los disyuntores, ¿no? A veces dimensionamos un disyuntor que sea de 32 amperios, digamos, pero tengan una carga y una corriente nominal de 8 veces, digamos, una corriente nominal de 8 amperios. Cuando sea su arranque, esto va, ¿qué dice? Que te vas a llegar a ser de 40 a 64. Primero empezando, listo. Así. Entonces, ¿esto qué te quiere decir? Que en el arranque esto va a ser de 40 Amperios. De 40 amperios a 64. Si este es de 32, tendría que saltar, ¿verdad? Han debido ver en Insta, no sé si en Insta 2 o en Insta 1, creo que en Insta 2 más se ve esta parte, en los técnicos, su corriente de funcionamiento. Les da como que milisegundos de operación, digamos. O sea, puede esta corriente, si esta es de 32 amperios, la corriente puede llegar a soportar, porque la corriente del arranque es este punto, ¿verdad? Llega a ser, esta puede ser de 40 a 64. Entonces, lo que va a hacer aquí es que hay como un tiempo, creo que es milisegundos los que deja pasar esa corriente, hasta antes de saltar. Entonces, es por eso que a veces he visto que se confunde, digamos. Porque puede que sea eso, entonces, esta corriente de arranque es instantánea. Entonces, va a estar dentro del rango de operación, por así decirlo. Y ya, cuando haya una carga así que lo haga trabajar, recién es donde la corriente se va a disparar, pero por más tiempo, y esto es lo que va a saltar. No solo el térmico, el contactor o los fusibles que hemos visto en el logo este lado. Bien, una vez claro eso, pasamos al arranque de delta estrella. En el arranque de delta estrella, lo que buscamos es reducir el voltaje, ¿ver? El voltaje, no, la corriente en el arranque. ¿Cómo lo reducimos? Reducimos con voltaje en el arranque, ¿ver? Entonces, el motor arranca en estrella o en delta.
En estrella. Estrella, ¿verdad? Pero Cuando arrancamos en estrella, ¿cuánta tensión va a recibir cada bobina? O sea, recuerden que esto es así, ¿no? Este es un sistema en estrella, ¿verdad? Aquí tienes tu línea y tu línea, ¿verdad? Y este es tu neutro común. En esta parte, el voltaje entre fases, o sea, este potencial de aquí, si tu alimentación es 400, el voltaje entre fases, ¿cuánto va a ser? 400. 400 es el voltaje de línea, ¿verdad? Pero el voltaje de aquí, en este punto, o voltaje respecto al neutro, ¿cuánto va a ser? Voltaje de línea sobre raíz de 3, o es lo mismo que el 58%, ¿no? Es lo que decía Linke. Entonces, ¿cómo tienen aquí? Que esto va a ser el 58% del voltaje de la red, ¿no? Bien, entonces, en ese instante, arrancamos, ¿hasta qué intervalo arrancamos? ¿Hasta qué intervalo arrancamos o qué intervalo nos permite hacer el cambio entre delta estrella? Recordemos las curvas de arranque. Las curvas de arranque, que es como que así va aquí y hay un salto, ¿no? Este salto, ¿cómo se regula? Si ¿qué curva es? Si este es como tiempo. Esta es la velocidad, ¿no? Sobre velocidad nominal. Entonces, aquí, ¿cómo hacemos el cambio de delta estrella? Se supone que todo este tramo está el voltaje en estrella. Y desde este tramo, el voltaje va a estar en delta, ¿verdad? Este parámetro, ¿cómo lo hacemos? ¿O qué nos dice la teoría? Que el motor se estabiliza cuando esto va del 70 al 80%, exacto. Entonces, en este instante es donde ocurre el cambio de estrella a delta. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con un temporizador, ¿verdad? sí. Ya. Bien, entonces, ahora cuando tenemos un sistema en delta, ¿cuánto es el voltaje que va a recibir cada bobina? Es igual al Pues si voltaje aquí de es línea. 400, voltaje de línea, este es igual al voltaje de fases, ¿ves? Sí. Entonces es por eso que al motor no lo vamos a arrancar directamente con los 400, lo vamos a arrancar con el 58% de la alimentación. Entonces, ¿esto qué nos produce en la corriente de arranque? La corriente de arranque llega a ser un tercio, ¿ves? Respecto al arranque directo. O sea, es decir, si en un arranque directo tenían de 5 a 8 veces la corriente nominal, ahora ¿cuánto sería? O sea, de 5 a 8 veces la corriente nominal. Esto es de 1,6 a 2,7 veces la corriente nominal. Es como que repartes ya, o sea, eso es como el rango, ¿no? No, esto no es un menos, es por si acaso, es un rango estimado. Pero lo pueden interpretar como que la corriente de arranque y también el par de arranque o el torque en el arranque se reduce a un tercio. ¿Ya? Ese es, digamos, el efecto negativo en el arranque delta estrella. Que, como han debido ver, igual el nivel de tensión hace que el motor, como nosotros arrancábamos no con 400 ni 230, arrancábamos con 230 y 127, en algunos casos el motor no arrancaba y en otros el motor arrancaba más lento. Eso también puede repercutir. Y es lo mismo que el torque. Si tú necesitas un sistema que accione inmediatamente, o sea, tienes que mover algo pesado o algo complejo, entonces necesitarías un par de arranque alto, ¿no? Porque no es como que va a empezar así y recién tiene que ir, también puedes cuidar, pero ahí entran los elementos de arranque más complejos, como vamos a ver en el examen final, que son el variador de frecuencia y el arrancador suave. Ya. Pero hasta ahí, claro, la teoría de arranque directo, inversión, ¿sí? Ya. ¿Qué un tercio? ¿Por qué un tercio? Es más que todo es una deducción cuando tienes un sistema de estrella delta. Entonces, pero o sea, a lo que llega la deducción es como que la corriente de arranque y el par de arranque se reducen en un tercio. Ese es el efecto que va a producir arrancar al 58% de la tensión. ¿Está claro? Ya. Bien, pasaremos a... Creo que no hemos visto frenado con el link, ¿verdad? Pero no está de más repasar.
Pero, ¿ustedes creen que sea difícil hacer un frenado dinámico con logo o programarlo? Sí, ¿Qué? sí. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, ¿qué era el frenado dinámico? Estoy grabando, ¿no? Adrián. Más allá anda, más allá anda. ¿Qué era el frenado dinámico? Lo frenábamos con un puente de hilo. Ya. ¿Qué hace un puente de diodos? Fácil. Convierte una señal o una señal de alterna en corriente continua, ¿no ves? Un puente rectificador o, ¿cómo le conocíamos? Aquí, puente de... No, de grids. Puente de grids. Blitz, ah, ¿Se acuerdan? Puente de grids, ¿no ves? Un puente de grids, la simbología en Cadesim es así, ¿no ven? Esto es un diodito, recuerden que esto es pintado, y esta es su señal, esta es así, su señal en alterna, y esta es su señal en continua, ¿no ven? Ahí, bueno, en DC, y este es en AC. Entonces lo que hace es agarrar la señal y lo convierte mediante el puente de diodos. Ya, con esto claro, recordemos que un motor trifásico funciona con la corriente alterna, ¿no? Esto genera campos rotatorios que hacen que permita que el motor gire, ¿no? Bien, lo que hace esto, si inyectamos corriente continua a un devanado que está en corriente alterna, es como que eso crea ¿cómo lo puedo definir? A ver, crea un campo estático. Entonces es como que el motor no va a parar así como lo parábamos y empezaba a desacelerar, ¿no? Lo va a parar en seco, porque es como que estuviera girando y tiene algo que lo tranca, entonces ahí se va a trancar. Es por eso que han debido ver en la maniobra, pulsas el botón de freno y se para el motor en seco. Pasa un tiempo y se desenergiza todo el contactor del puente de diodos, ¿no? ¿Esto por qué hacíamos? Porque esto, si inyectamos corriente continua, pues es una maniobra más que todo de protección, ¿no? Esto lo que hace es calentar los devanados del motor, o sea, lo calienta las bobinas, puede llegar a degradar el motor y la vida útil. Es por eso que lo hacemos instantáneamente. Bien, ¿se acuerdan del circuito de fuerza y de control? Aumentaba un puente de diodos, ¿verdad? sí. Y solo aumentaba un contactor. Entonces, si tenemos dos contactores, ¿a qué les recuerda esto? Si solo tenemos dos contactores. Es como hacer una inversión de giro. En inversión de giro solo tenemos dos contactores. Entonces, no es tan complejo hacer un frenado dinámico con logo, porque es solo que tienes que operar. Obviamente, vamos a partir del circuito de control, vamos a sacar las ecuaciones y con eso podemos armar a partir de funciones generales. Cuando es funciones especiales, se han debido dar cuenta que ya no sigue tanto esa regla de las ecuaciones, ¿no? Ya es un poco más al criterio y al diseño de ustedes, porque lo bueno de taller es que es una materia como que abierta y ustedes ya pueden diseñar a partir de su criterio. Pueden hacer varias cosas, ¿no? Entonces, en esa parte no se debería llegar a complicar tanto, porque es fácil hacer, pero igual vamos a ver. Bien, hasta ahí claro el concepto del frenado dinámico. Esto es para recapitular, porque el primer parcial ya habíamos visto esto. Sí. ¿Todo claro? Ya. Ahora, ¿quieren pasar a diseñar o quieren pasar a hacer un circuito específico? Ya. Haremos todo. ¿Se acuerdan que el primer parcial hemos visto el arranque de dos motores? ¿No? Creo que se entró a su examen igual. El arranque de dos motores, pero temporizados eran, ¿no? Se arrancaba un motor, 5 segundos después arrancaba el otro motor, ¿no? Y había un botón de paro general. Eso si quieren hacemos ahorita, para que entiendan un poquito, porque arranque directo con logo ya lo hemos visto, inversión de giro ya lo hemos visto, desde estrella en dos lados ya lo hemos visto. Frenado dinámico, pienso yo que no lo podemos hacer, o tal vez lo podemos hacer mezclando algo, diseñando un frenado dinámico con arranque desde estrella o con inversión de giro. Entonces ya, eso lo haremos. Ya. Entonces tenemos dos motores, ¿no? Motor 1, motor 2. Este arranca instantáneamente, ¿no? Y este arranca más 5 segundos de este, ¿no? Entonces, ¿qué te quiere decir? Que ambos, con un botón general, separan ambos, ¿no? Bien, entonces aquí, ¿quieren hacer el circuito de fuerza?
No creo que les pregunte, o sí. Yo creo que más se va a centrar en la parte de control de la lógica programable, de los bloques, ¿verdad? Haremos lentamente el circuito de fuerza y a partir de eso hacemos las funciones. Ya. Tenemos un disyuntor, ¿verdad? Un disyuntor. Ya, este es nuestro Q2, digamos, suponiendo que el trifásico es 1. Ya se han dado cuenta también, ¿se acuerdan que lo podíamos hacer en uno solo, o sea, en una rama? Y de aquí jalaba el otro motor, o lo podíamos hacer en dos ramas diferentes, ¿verdad? ¿Qué los iba a relacionar? El temporizador, ¿verdad? Esto es el circuito de fuerza, por supuesto. O sea, tenemos todo lo que es circuito de disyuntor, contactor, relé, motor, ¿verdad? Y entonces lo pueden jalar de aquí y alimentar el otro motor, pero también lo pueden hacer independientemente de las ramas. Eso ya depende de ustedes si quieren hacerlo. Si lo hacen aquí, tendrían que dimensionar para cada uno y aquí igual para cada uno, pero considerando esta corriente más. Ya. Ahora sí, tenemos ¿esto qué es? Esta simbología. Es un relé al motor, ¿no? Ya. Ahora tenemos un botón de paro general. ¿Qué es este botón? Normalmente cerrado, ¿no? Ya habíamos visto que es un contacto normalmente abierto, normalmente cerrado, ¿no? Sí. Este de aquí es el S0. Listo. Ahora, ¿qué tenemos? El primer motor tiene que arrancar directamente, ¿no? Listo. Esto va a ser nuestro KM1, ¿no? Este es nuestro botón normalmente. Botón de pulsador normalmente abierto, ¿no? Este 1, listo. Bien. Ahora, ¿qué nos falta esto? Su auto retención, ¿no? Este es KM1. Listo. Este es un arranque directo, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué viene para encender el otro motor? Nos dice que tiene que estar 5 segundos después, ¿no? Entonces aquí podemos usar de aquí o de aquí o de aquí. No importa porque la corriente va a pasar por ambos lados, ¿no? Porque es un circuito en paralelo y la corriente se divide, ¿no? Esto es un temporizador a la conexión. Exacto. Aquí es 5 segundos. Este es KT1. Listo. ¿Qué hace un temporizador a la conexión? Sus bobinas reciben corriente, pasado el tiempo que tú lo programas, cambian de estado, ¿no? Sí. En cambio, el TOF es diferente. Sus bobinas reciben la corriente, inmediatamente cambian de estado. Hay desconexión, empieza a contar y vuelven a su estado inicial. Ya, entonces nos centraremos netamente en el tono. El tono, ya. Listo. Esto va a pasar 5 segundos. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que arrancar el motor, ¿no? Sí. ¿Y cómo va a arrancar el motor? Tenemos que usar su contacto auxiliar, ¿no? Pero ¿qué tiene que ser? Normalmente abierto. ¿Por qué abierto? Porque si no se energizaría el momento. Claro, porque va a pasar los 5 segundos y si este está abierto, va a pasar a cerrarse cuando pasen los 5 segundos, ¿no? Ya, bien. Entonces, viene aquí y va al KM2. Listo. ¿Qué nos dice esto? ¿Podemos usar autorretención? ¿Ustedes creen que sea necesario la autorretención? Sí, no, ¿por qué? Sí, sí. No tengan miedo. Esto es algo que no hemos visto, ¿no? Yo creo que sí es necesario, si no se va a apagar el motor 1. Ya, o sea, sí es necesario, ¿verdad? Sí. Porque, o sea, ustedes dicen que a partir de esto podemos definir que es necesario, como es igual esto, ¿no? Sí. Pero, ¿qué nos garantiza que esto todo el tiempo tiene que estar cerrado? Esto. Entonces, si esto está energizado, este va a estar autoenclavado, igual va a seguir pasando la corriente. O sea, cuando la corriente va a pasar por aquí en un inicio, se va a cerrar, esto se va a enclavar. Entonces la corriente ya no va a pasar por aquí porque este se va a quedar abierto, va a pasar por este lado, ¿no? Sí. Se va a ir aquí y va a volver aquí. Entonces también va a pasar por aquí la corriente. Entonces todo el tiempo este va a estar como enclavado. Entonces si esto está como todo el tiempo energizado,
esto va a estar todo el tiempo cerrado. Entonces, ¿esto cuándo va a cambiar? ¿Esto cuándo va a cambiar de estado? O sea, se va a volver a abrir cuando haya una desconexión, ¿no? O sea, si aquí ya no llega corriente, se apaga. Entonces, esto que estaba se cierra por su tiempo, se vuelve a abrir, ¿no? Sí. Entonces, no es necesario un autoenclavamiento aquí. ¿Ya? ¿Han entendido esa parte? Listo, cerramos a neutro. Bien, ese es nuestro diseño. A partir de eso, ¿alguien se anima a hacer las ecuaciones? No es tan complejo, si se dan cuenta. Vamos a ver. Les he dicho, No cuenta la asistencia, ¿no ve? ¿cómo hacíamos la programación? Teníamos entradas y salidas, ¿no ve? Las ecuaciones estaban en función a las salidas. Esto es una bobina, sí, pero en el logo es una función. Es bueno considerarlo cuando programamos con funciones generales, ¿no? Pero en especial ya visto que ya cambia. ¿Alguien se anima a hacer? Van a tener 1, 2, 3 ecuaciones. Miércoles. Con las ropas. Arriba. Si eres mal, -5. Si haces mal, no te voy a botar del examen. ¿Ya? Y ahí, haznos las ecuaciones, yo les voy a hacer. ¿Directo? Sí, ya, chicos, lo tienen aquí. Mientras el Pablo hace, o si no, anda al otro lado a hacer. Por aquí. No. ¿Qué es eso? Que se recoja. Ya, Sigue duro. Desde Vice Tufo, Sausi. Ya, listo. Bien, ¿qué tenemos como entradas? Aquí vamos a hacer las entradas. S, 0, ¿no? Va a ser nuestro I, 1, ¿no? Todas estas entradas son en función de nuestro logo, ¿no? ¿Cuántas entradas y cuántas salidas tiene el logo? Tiene 8 entradas y 4 salidas. Ya, listo. Esta es nuestra entrada, ¿no? ¿Y qué más va a entrar o qué más va a ser una acción? Ya, ¿qué está saliendo aquí? KM1, este es Q. KM2, este es Q. Este es KT1, ¿es una salida? Pero es una variable a considerar, ¿no? Este es Q, T. Ya, listo. Con esto claro, que Pablo tiene que hacer. Pablo, quiero que hagas con el relé más. Porque el relé, aquí lo vamos a aumentar, eso tal vez no. El relé va a ser I, ¿va a ser I o va a ser Q? No, va a ser I, porque se han dado cuenta en el primer labolín que les ha mostrado, teníamos el relé, ¿no? Lo hacíamos saltar, esto se abría. Si se abre, si se abre algo aquí, puede ser un botón de paro, ¿verdad? Sí. Entonces, igual es una función. Okay. ¿Y por qué no lo pongo solamente en serie con el botón de paro? En serie, pero está en serie. Sí, por eso, así no abro una entrada. Una entrada, también. Pero ya va a depender, o sea, esa entrada va a depender de que ambos estén en 0 o en 1. Entonces, ¿puedes hacerlo? Sí. O también puede ser como en la parada, una compuerta sumadora. Y ya. Listo. A ver, revisaremos si el Pablo ha hecho bien. KM1, ¿qué es? Bobina, ¿no? Sí. KM1. Esto ya es las ecuaciones están en función a la salida, ¿no? KM1 va a ser igual a. ¿Ya? Va a ser igual a. ¿Qué viene aquí? Un paralelo, ¿no? Recordemos que era un paralelo. Una suma, ¿no? Botón de paro, de botón de marcha, más contacto auxiliar, ¿no? Listo. ¿Por qué es por? Porque es un circuito una rama en serie, ¿no? Es 0. Por F. Listo. Hasta ahí está bien. El KT1 es lo mismo. KT1 es igual a S1 más KM1 por S0 por FR. Listo. Ahora aquí, KM2. KM2 es salida. Entonces va a ser igual a KT1. Listo. Aquí no viene nada. La corriente se va por aquí. S0. ¿Más o por? Jair. Por. Exacto.
por FR, Sí. listo. Ahora, recuerden que hay que negar todos los contactos normalmente cerrados. Aquí, ¿qué tenemos normalmente cerrado? S0, FR. Entonces, en todo lo que esté S0 y FR tiene que ser negado. Este. Listo. Bien, a partir de esto hacemos nuestras variables en función al logo, ¿no ve? Me pongo así como así. No. Esto es para examen, ya. KM1, en estas variables, ¿qué va a ser KM1? Q es igual a I1 o I2, ¿no? No, diversos, los I2. Más, no, está bien, lo que has hecho está bien, pero estas variables son en función del logo que tenemos. Sí, diferentes. Más Q, 1, listo. Por el negado de I1. I1. Puede ser negado así o lo pueden negar así, y es lo mismo se dan cuenta. Esto es para que no se confunda. ¿Listo? I3. Menos I3. Por menos I3. Listo. Bien, KT1 es Q, T es igual a I2. S1 es, I2. aquí, S1 va a ser I2, ¿no ves? Sí. Más KM1, ¿qué es KM1 aquí? Q1 por Menos I1. menos I1, es prácticamente esta ecuación, ¿no ves? Listo. Listo. Ahora KM2. KM2 es Q. Ya. KT1 es Q. T. No viene de taller, Por al control a venir, no viene de taller. S0, ¿qué es? Menos I1. Menos I1. I1, ¿no ves? Sí. Listo. Esto es por menos I3. Listo. ¿Hasta ahí? ¿Todo claro, muchachos? ¿Todo claro, Enrique? Ya. Ahí, Wilmer. Y Rubén, Adrián. Ya. ¿Pablo, está claro? Sí, pero mira, Sí. el CATE es mayor que K1. Exacto. Porque es lo mismo que cada uno porque es en la misma rama, ¿no ves? La salida solamente se va a coger para mí. Sí. Ya no es necesario, ¿no ves? Pero esto es para que no se confundan tanto, porque puede que haya, lo puedes derivar de aquí también o de aquí, o tal vez directamente desde aquí ya lo derivas. Entonces, como que va a cambiar ahí el análisis. Esto es para que no se... Sí, pueden hacerlo así, es que yo lo hago así para que se entienda un poco más claro, porque al final se dan cuenta que si estas son iguales, entonces a la salida de toda esta función lo mandan aquí y ya tienen KT, ¿no ven? Entonces esto es para que no se confundan más que nada, para que deciden que son diferentes ramas. Ya, lo voy a borrar esa parte, está claro, no me voy a hacer los bloques. Sáquenle fotos si quieren. Hago el logo más. No, vamos a hacer el logo con especiales, ¿no es cierto? No. Estos son grados, estos son salidas. Yo me hago con generales. Especiales en general. Con funciones. El conjunto con especiales. Ahora sí, tubos, ¿no? Sí, tuvo. ¿Por qué está con barbijo? No, muchacho. Ahí, pero le he visto al Julian, he visto creo que al Beirman. El me ha dicho que Borrachos. va a debutar a Está bien chano, disfruten siempre y cuando con control, ¿no? Siempre cuando se controlan, ¿no, Pablo? Ya. Ya, listo. ¿Ya? ¿Hasta ahí claro, muchachos? Yusuke, estamos haciendo arranque de 2 motores temporizados. ¿Quieres que te explique algo o alguno de ustedes quiere que le explique algo? A ver, aquí al Dino, al de la pedra. Él te va a enseñar. Él te va a enseñar. ¿Está claro, muchachos? ¿Sí? Ya, listo. Esto lo voy a borrar. Ahora haremos
Esto hacemos para apoyarnos en las funciones generales, ¿no? ¿Qué funciones generales se usan comúnmente, Fercho? No. Ya. Recordemos, aquí en Logo tenemos dos funciones, ¿no? GF. ¿Qué es GF? Funciones generales. General Functions, ¿no? O sea, funciones generales, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos? Todo lo que son compuertas lógicas, ¿no? And, Or, sus negadas, ¿no? NAND, NOR, ¿no? Listo. Aquí, ¿qué tenemos? En las funciones, ¿estas qué son? Especiales, ¿no? Entonces son funciones especiales. Aquí, ¿qué tenemos? El RS, que es un autoenclavamiento. Tenemos el tonito. Tenemos relé de pulsos para mostrar textos, pero los que mayormente usamos son estos. Ya. Bien, haremos a partir de esto los bloques. ¿Cuántas entradas tenemos? 3 entradas, ¿verdad? Sí. Ya. Este va a ser para el desarrollo, este va a ser I3. Esta va a ser I1. Esta va a ser I2. Ahora, ¿cuántas salidas tenemos? 3 o 2. 2. ¿Por qué tenemos 2, Pablo, y no 3? Porque el otro es una función especial. Ya. Listo. I3 es botón o es relé. I3. Allá. Es el relé, ¿no ve? I1, botón de parada, botón de marcha. KM1, motor 1. KM2, motor 2. Ya, listo. Empezaremos de la primera ecuación. Esta es la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Ya. I2 más Q1. Siempre empezamos de la suma, ¿no ve? I2 más Q1. I2 más Q1. Ya. ¿Qué necesitamos? Sumar, ¿no? ¿Cuántas entradas tienen estos bloques? 4. ¿Cuántas salidas tienen, Mike? 1. Listo. I2 y Q. Listo. ¿Eso qué hace? Multiplican, ¿no ve? Entonces ya tenemos esta parte. Entonces esto, por esto, por esto. Esos tres, ¿cómo lo relacionamos con un? Con un Franklin. Ya, estás durmiendo. Listo. Pero hay que negarlo, sí. Ahorita vamos a ver eso. Ya, ¿qué está yendo a multiplicar? I1 más Q. Listo. Ahora, ¿qué viene? I1. Negado. Pero negado. ¿Cómo negamos? Con un puntito, ¿no? También podemos negar con una compuerta antes, ¿no? Pero para el análisis es más fácil hacerlo así. ¿Qué más viene a negar? I3, ¿no ve? ¿Todo esto qué hace? Todo esto hacen Q1, ¿listo? Con esto, ¿qué hacemos? Arrancamos el primer motor. Ahora, ¿cómo vamos a arrancar el segundo motor? Con la ecuación 2. ¿La ecuación 2 qué es? QT. QT es igual a Q1, ¿no ve? Sí. Entonces, si QT es un bloque especial, ¿cómo era el bloque del temporizador? Primero es una grada abajo y una grada arriba. Ya, ¿esto qué les dije que era? La alimentación, ¿no ve? Y esto era el cambio de estado, ¿no ve? Tienes que revisar. ¿Cuántas entradas teníamos aquí? 2. Luz. Ahí. ¿Cuántas entradas teníamos? Revisa el tufo, sigue. 3, ¿no ve? ¿3 o 2? 2. Depende, eso ya es depende, porque les he dicho, o sea, el bloque en sí tiene 3 entradas, pero no consideramos una, Son dos, ¿no? 2. ¿Cuáles son las 3 entradas que tiene el bloque? TRG, ¿qué es? Trigger, ¿no ve? Sí. Listo. Este es TRG. El que usamos, este es el P, que es el tiempo, ¿no ve? Es igual al tiempo que le vamos a dar, pero ese de piquera. Vale.
Remanente, le decíamos, ¿ver? ¿Qué hacía este remanente? ¿Alguien se acuerda? Es como si guardaba... Guardaba el conteo, exacto. O sea, tenías que avanzar, qué sé yo, el motor, una cinta que avanzaba aquí, ¿no? ¿Ver? Si el motor arranca y avanza hasta aquí, pero por algún caso hay una desconexión, lo que hace este remove es que si está en on y vuelve a haber conexión, el motor va a arrancar, en vez de desde el inicio, va a arrancar desde donde ha empezado, desde donde estaba, hasta donde ha llegado y va a terminar el conteo. O sea, si tienen que contar hasta 5 y en 3 segundos hay una desconexión, cuando vuelvan a conectar el motor, va a empezar a contar desde 3 y no desde 0. Es por eso que no usamos el rem. ¿Entienden? Sí, ok. Ya, listo. Ya, con eso claro, aquí hay que darle... ¿Qué tiempo le vamos a dar? 5 segundos. 5 segundos, ¿sabes? Era del enunciado de ese examen. Ya, ahora, ¿qué es lo que entra a esta etapa? Todo lo mismo, ojalá no. Esto, pero esto lo vemos arriba, ¿no? Sí. Esta es la ecuación 1. Entonces, de aquí sacamos una derivación, ¿no? Sí. Listo. Ahora, todo eso es QT, ¿no? Sí. Ya, listo. Ahora, nos centramos en la otra ecuación, Q2. Q2 es igual a QT. ¿Dónde tenemos QT? Allá. ¿Qué viene más? ¿Qué más viene ahí? No, sí, no. Ya, ¿ahora qué? Entonces, ya tenemos esto, tenemos esto. Hay que multiplicarlos, ¿no? Sí. ¿Cómo los multiplicamos? Con una compuerta Ah, listo. Ya, ahora multiplicamos esto de aquí. Listo. Ahora, ¿qué viene aquí? Y uno negado. Lo puedes hacer de aquí. derivación. Este está negado. Ahora, Y 3. y 3 negado. No se van a olvidar hacer estos saltos porque ustedes se pueden confundir y el Inge igual creo que lo considera más así. Bien, ¿qué hace toda esta multiplicación? Es igual a Q2. Listo. Ahí tenemos el arranque mediante funciones generales. ¿Okay? ¿Está claro, muchachos? Mike. Sí. Pablo. Ahí, Enrique. Sí. Ya. Sáquenle foto o copien. Vamos a hacer confusiones especiales. La de Luis, ¿verdad? Sí. Cada vez vamos a hacer confusiones especiales. Esa llegada de fantasía. Recién lo recogido, dices.